Muy buenas noches. Continuando con el tema número 2, vamos a ver sobre la igualdad ciudadana como condición nacional, natural, perdón, jurídica. Ya sabemos que la igualdad es la base de la convivencia democrática, más que igualdad, de equidad. Eh, ¿Qué es entonces la igualdad ciudadana? Pues es donde todas las personas gozan del mismo valor, del mismo derecho, dignidad. Como ya vimos ayer sobre los derechos humanos, va muy relacionado. Todos tienen los mismos derechos humanos, independientemente que sea la persona, esté en la cárcel, esté trabajando, etcétera. Haga lo que haga, tiene el mismo valor y tiene la misma dignidad. Entonces esto implica un trato justo ante la ley. Aquí les he puesto un dato curioso, que les voy a poner así uno diario. Un dato curioso es que la constitución de nuestro país nombra la palabra igualdad más de 20 veces. Es curioso porque nunca se la aplica en la mayoría de veces, ¿ya? ¿Qué es la igualdad natural? Entonces es cuando las personas nacen con dignidad y libertad. Esto tiene casi el 90% de las personas gozan de estos derechos. Las personas que no lo tienen pues son las personas que nacen privadas de la libertad. Es decir, las madres que pues dan a luz en condición de cárcel, entonces ellas no nacen en libertad los hijos, pero el más del 90-95% de la población pues nace dignamente, con libertad, etcétera. Esto no depende de la raza, no depende ni del sexo, ni de la condición social que tenga la persona, todos lo gozan. Es la base filosófica sobre los derechos humanos. Aquí se basaron para hacer esos derechos humanos que ya conocemos. Entonces, ¿qué es la igualdad jurídica? En cambio, la igualdad jurídica, pues, al igual que la igualdad natural, pues, se convierte a través de las leyes. Es decir, me dicta la Constitución esta igualdad jurídica. Me va a garantizar los derechos, me va a garantizar esas oportunidades y sobre todo la protección ante el Estado, que esto es la Constitución. Entonces, por ejemplo, la igualdad ante la ley, tenemos la igualdad, todos tienen el acceso a la educación, independientemente si la hago o no. Entonces, eso lo tenemos muy claro. Igualmente varios derechos, por ejemplo, el voto, igual es un derecho que lo tengo y es prácticamente una ley. Si usted no se acerca a votar cuando ya tiene de 18 a 65, pues si no se acerca le multan. ¿Por qué? Porque eso está en la Constitución. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la persona natural y la jurídica? Pues la natural nace con la persona. En el momento que ya nace la persona, nace con esos derechos, a derecho a un nombre, derecho a la educación, derecho a la salud. En cambio, la jurídica, el Estado es el que le reconoce y protege. Sobre todo esto cuando ya ejercen cargos públicos, asambleístas, etcétera. Por eso nosotros vemos en las noticias tal vez juicios políticos, etcétera, que les quitan los derechos y así. Pero obviamente ambas buscan evitar la discriminación y la desigualdad. Entonces la igualdad formal, como vimos, son todas las personas que son iguales ante la ley. Todos somos iguales prácticamente. Puede ser la persona lo que sea, pero somos iguales ante la ley. Nos tienen que juzgar prácticamente igual. La persona rica y la persona pobre deberían ser juzgadas de igual manera por lo que se hace. Entonces a veces no se cumple, obviamente, a veces es difícil, la persona que tiene dinero a veces nunca va a la cárcel, entonces sí es complicado que se cumpla, pero eso dice la ley, se debería hacer. Entonces no acepta de distinciones, obviamente siempre hay un límite. Nosotros ya hemos ido a varios referéndums como ciudadanos a elegir si cambiamos la constitución, sí o no. Y hace poquito, nomás hace un mes, que fuimos y la mayoría de gente dijo que no. Entonces sí la podemos corregir cada que alguien lo proponga, eso sí, se vaya a enmienda y tenemos que votar. La igualdad material es un poquito más complicada de igualar, por decirlo así, de dar esa equidad, porque se busca condiciones reales para ejercer estos derechos, incluyendo las políticas, sobre todo para los grupos vulnerables. Por eso es que tenemos hasta una ley,
Recién preguntaron hasta en la consulta popular si usted desea quitar los fondos a los grupos políticos, porque no es lo mismo que una persona, digamos, de escasos recursos. Digamos, yo me voto para alcalde, pero yo no tengo los recursos para hacer propaganda. Entonces el Estado me proporciona el igual presupuesto que le dé a los otros candidatos. Entonces ahí va la igualdad ante la ley, y por eso existe esa ley, valga la redundancia, en la Constitución. Entonces, a veces nos parece justo, injusto, porque a veces nosotros, si nos ponemos a pensar profundamente, una persona pobre nunca ha llegado al poder. Ya, por más que usted le quiera dar vueltas, no va a encontrar ningún pobre que haya llegado a poder. Entonces, para ser político prácticamente hay que ya tener dinero y ser conocido, porque si no, es como ahorita yo me voto para alcalde, ¿quién me va a votar? Mi mamá, nada más. Entonces sí, es muy complicado que una persona pobre surja en la vida política sin hacerse conocido y sin tener ese dinero. Por eso a veces esa ley no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, igual es cuestión de opiniones. Más ejemplos tenemos las becas, todos pueden obtener una beca, todos tienen el acceso a la educación superior, aunque nos digan que no. Bueno, antes era un poco más fácil, usted daba un examen y usted pues, sí le alcanzaba, pero ya entraba, pero tenía ese acceso. Igual ahora para ingresar a la universidad tiene que acercarse a la misma universidad y dar el examen. Igual que va a depender enteramente de usted. Si se dedica y estudia, pues lo va a conseguir. ¿No? No depende casi de nadie. Sacamos 1000 puntos, pues ingresamos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de igualar todo esto? El tema material sobre todo es reducir las brechas económicas y sociales que existen, porque el rico cada vez se hace más rico y el pobre se hace más pobre, pues lastimosamente. Entonces estas brechas económicas y sociales siempre van a existir. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, la regulación de la ley de los grupos políticos, que todos tienen el mismo presupuesto, pues esto va a permitir que todos participen en igualdad de condiciones, independientemente que si yo me lancé para candidato y a mí nadie me conoce, igual me dieron el presupuesto, $200,000 me dieron para gastar en campaña, ¿ya? Igual, si me hago conocido con esos 200,000, bien, si no, pues fue una pérdida. Impulsa la justicia social, se supone que se debería hacer así, pero en la mayoría de casos no. La persona que tiene más, pues por lo general se salta las reglas, se salta las leyes. Y eso está mal porque no debería ser la corrupción y todo eso. Además, solo de los vehículos, a veces una multa, colite jefe y todo eso. Entonces la historia de igualdad viene nosotros, si nos acordamos, en el periodo del Renacimiento, está al lado, en la Ilustración del siglo XVI al siglo XX, con la Revolución Francesa, con los términos de libertad, de igualdad, de fraternidad que proponía Napoleón. Entonces, él proponía la igualdad ante la ley de todos prácticamente, no solo de las personas que ricas, no solo de las personas pobres, no solo los que cometen delitos, sino de todos, absolutamente todos. Y ya pues de eso a veces nos basamos las leyes actuales de casi todos los países. Entonces desde el siglo XX nosotros lo usamos sobre todo para los derechos humanos, derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, que se ha dado. Entonces la igualdad aquí en Ecuador es muy complicada de defenderla, de comprobarla, porque el derecho a, por ejemplo, el primero a no ser discriminado no se cumple en su totalidad. A veces nos juzgan hasta por la vestimenta, entonces sí es complicado. La paridad política igual no existe. El reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes recién se dio con el reconocimiento de esta constitución, que los nombran como pueblos ancestrales. Entonces hay unas cosas positivas y otras negativas. Igual la igualdad y la participación, todos tienen el derecho y la obligación a ejercer el voto, todos pueden opinar, todos pueden decidir, no nos ponen trabas, no nos ponen nada. Usted si quiere va y vota, si no le multan, ya eso ya sabemos. Entonces esto es base de una democracia inclusiva porque todos pueden decidir el futuro del país.
¿Cuáles son los factores de desigualdad? Pues primero está la pobreza, obviamente, el racismo, la falta de educación, la violencia de género y la exclusión de las personas con discapacidad. Con la constitución que tenemos, sí se ha reducido un poco, por decirlo esto, pero no en su totalidad. A veces solo se queda en el papel y no se pasa a la realidad. La igualdad y la educación. La educación también reduce la desigualdad. Si yo me educo, pues yo voy a reducir, no porque voy a estudiar, sino porque yo entro en conciencia de las demás cosas, de las desigualdades que tengo, que por qué está pasando esto, pero yo ya me educo y ya sé por qué pasan las cosas. Porque no necesariamente estudiar me asegura el éxito. Entonces siempre usándolo correctamente, pues lo va a hacer. Entonces el sistema inclusivo beneficia a este país. Es muy bueno el sistema, pero no se lo aplica correctamente. Ecuador igual garantiza la educación gratuita. Usted puede educarse tranquilamente en los periodos correspondientes. Entonces la educación aquí en Ecuador es laica y gratuita en la mayoría del territorio. Igual, la igualdad política, el voto, como ya mencionábamos, el voto es universal, es obligatorio y es secreto. Nadie le puede obligar a votar por alguien, etcétera. Las candidaturas se hacen sin discriminación, ahora ya es obligatoria la participación equitativa entre ambos géneros, entonces se ha dado un buen avance. La igualdad económica, que es lo que más se complica aquí en Ecuador, el acceso a un empleo digno. Aquí solo el 30% de la población tiene un empleo digno, es decir, que está reconocido hasta por la ley, que están afiliados, etcétera. El resto no. El resto están en el subempleo o a veces no tienen empleo, trabajan informalmente, viven al día. Entonces eso es un gran problema de nuestro país, porque debería ser al revés. Si quiere el 70% del país debería tener un puesto digno. Entonces sí es complicado. La igualdad de remuneración por el trabajo. Yo recién me ponía un ejemplo igual. Yo soy docente hombre y mi compañera es una docente mujer, pues hacemos prácticamente lo mismo, pues se debería ganar lo mismo, pero a veces no se cumple, le pagan más al hombre, le pagan más a la mujer, independientemente de lo que están haciendo. Igualmente en diferentes trabajos, si usted realiza la misma acción, los dos realizan lo mismo, deberían ganar pues lo mismo, ya. Obviamente no se aplica en todo. Por ejemplo, en el caso del fútbol, los hombres ganan más por lo que generan. No sería justo que ganen los dos, hombres y mujeres, lo mismo. Entonces, siempre hay que diferenciar ese tema de la igualdad y la equidad. La prohibición de la explotación laboral, eso se da muy común aquí en Ecuador. A veces aceptamos los trabajos por necesidad y aceptamos cualquier cosa, no nos afilian, no tenemos los derechos laborales, la salud, etcétera, y aceptamos sobre todo por necesidad. Entonces sí es complicado cambiar sobre todo la mentalidad de la persona, porque a veces es muy conformista y ahí está el problema. Entonces también la igualdad social, hay que respetar la diversidad cultural, la diversidad religiosa. Recordemos que aquí Ecuador es un país laico, no tiene una religión definida. Sí sabemos que casi el 80% de la población ecuatoriana es católica, pero igualmente el Estado se declara laico, es decir, no tiene una religión que la defina. Entonces esa es una gran ventaja. Tenemos el derecho a vivir sin violencia, ahora no se lo está cumpliendo, hay mucha violencia en las calles, narcotráfico, etcétera, entonces no se cumple este derecho. La convivencia armónica tampoco, es complicado, entonces hay varias cosas que todavía no se cumplen como constitución ni como país y por eso estamos estancados. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Como les decía, eliminar esas brechas salariales. Si dos personas hacen lo mismo, tienen los mismos horarios, pues prácticamente deberían ganar lo mismo. El racismo estructural todavía existe esa distinción de clases, la discriminación digital es algo que ha parecido nuevo, ahora hacen bullying cibernético, saben decirle que les critican por Facebook, por WhatsApp, etcétera. Eso ya es discriminación digital, pero es un nuevo término que lo han ido implementando, sobre todo para esto, aunque
no deberíamos darle tanto porque ni siquiera le conocemos a veces la persona y nos ofende un comentario, no debería ser así. La necesidad de accesibilidad, todos deberían contar mínimo con un dispositivo electrónico en su casita, todos, porque ya estamos, perdón, ya somos un mundo muy globalizado y es muy necesario el uso de la tecnología, tanto para las nuevas generaciones como para nosotros. Entonces, para finalizar, nosotros debemos entender que la igualdad se construye todos los días. No esperemos que me la den, no esperemos que me la ofrezcan, etcétera, o algún político me salve. No, no, eso no va a pasar. Entonces, la igualdad se va a construir desde dentro de mí y voy a lograr eso. Entonces, hay que eliminar, buscar sobre todo eliminar esas barreras y promover el término de la justicia en todos los ámbitos. Listo. Ese ha sido el tema número 2. No, no hay deber del tema porque es algo que solo es de conocerlo. No hay debercitos, así que nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches.